El 22 de abril de 1616, William Shakespeare muere a la edad de 52 años. El mismo día, en la capital de la península ibérica, también murió Miguel de Cervantes. Ese día, el universo literario perdió a dos gigantes, cada uno a su manera, y sin embargo, una extraña simetría parecía unir sus destinos. Por un lado, Inglaterra lamentó la pérdida de William Shakespeare, el maestro de los sonetos y las tragedias, cuyas palabras han tocado corazones y cautivado mentes durante siglos. Al otro lado del mar, España se despidió de Miguel de Cervantes, el audaz y imaginativo autor detrás del icónico Don Quijote, cuyas aventuras caballerescas han seguido inspirando sueños y provocando pensamientos a través del tiempo. Estos dos hombres, aunque separados por la distancia geográfica y cultural, dejaron un legado literario que trasciende a través fronteras y épocas. Sus obras han influido en generaciones de escritores, artistas, pensadores y continúan inspirando y asombrando en la actualidad. Nos acercamos a la vida y obra de Miguel de Cervantes, ahondando en el cautivador universo de la España del siglo de oro y los caballeros de rostro triste. Miguel de Cervantes nació el 25 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, localidad a unos 35 kilómetros de Madrid, en España. Miguel de Cervantes tuvo varios hermanos. Fue uno de los 7 hijos de su padre Rodrigo de Cervantes y su madre Leonor de Cortinas. Tenía 4 hermanas y 2 hermanos. Miguel fue el cuarto hijo de los hermanos. Sus hermanos fueron Juan de Cervantes, Andrés de Cervantes, Andrea de Cervantes, Luisa de Cervantes, Rodrigo de Cervantes, Magdalena de Cervantes. La familia Cervantes pasó por momentos difíciles económicamente, y los hermanos de Miguel también tuvieron su parte de desafíos y experiencias. Aunque Miguel de Cervantes fue uno de los miembros más conocidos de su familia debido a sus logros literarios, formó parte de un conjunto más amplio de relaciones familiares que influyeron en su vida y su perspectiva sobre la vida y el mundo. Esa ciudad fue un importante centro cultural y académico de la época. Nació en una familia de clase media. Su padre, Rodrigo de Cervantes, era cirujano y su madre, Leonor de Cortinas, provenía de una familia noble. Nacido a Alcalá de Henares, Cervantes probablemente fue influenciado por la cultura y las tradiciones de la región de Castilla, que es conocida por su idioma español puro y herencia medieval. Miguel de Cervantes se ha trasladado con su padre a varios lugares de España debido a la carrera militar de este último. Aquí hay algunos detalles sobre estos movimientos. La familia Cervantes se trasladó a Valladolid cuando Miguel aún era joven. Fue una de las ciudades más importantes de la España de la época y centro de la corte real. Este movimiento puede haber brindado a Miguel la oportunidad de sumergirse en la cultura y el entorno de la corte. El padre de Cervantes, Rodrigo, fue designado proveedor de trigo para la flota española en ese momento. La familia se trasladó entonces a Córdoba, ciudad situada en la región de Andalucía. Este mandato permitió a Miguel empaparse del ambiente y los costumbres del sur de España. La familia Cervantes se instaló entonces en Sevilla, una bulliciosa ciudad portuaria.
Este periodo estuvo marcado por las dificultades económicas de la familia, lo que probablemente afectó la vida de Cervantes. Esos movimientos sucesivos expusieron a Miguel de Cervantes a varias regiones de España, cada una con su propia cultura, costumbres y ambiente. Esas experiencias pueden haber alimentado su imaginación, su comprensión de la sociedad española en ese momento, lo que probablemente influyó en su escritura posterior. Miguel de Cervantes ingresó en el ejército español e hizo el servicio militar por varios motivos que eran habituales en la época. El servicio militar a menudo se consideraba un deber para con el país. Durante la época de Cervantes, España se vio envuelta en varios conflictos, incluidos enfrentamientos con el Imperio Otomano y otras potencias. Servir en el ejército se consideraba una contribución esencial para la defensa del reino. Para muchos, las fuerzas armadas ofrecían oportunidades de progreso social. Las carreras militares eran una forma de ascender de rango y ganar estatus dentro de la sociedad. Para Cervantes, que provenía de una familia de clase media, el ejército podía ofrecer perspectivas de progreso y aventura. Para algunos jóvenes, el ejército ofreció la oportunidad de tener aventuras y explorar el mundo. El mismo Cervantes escribió más tarde que sus ansias de aventura y gloria lo impulsaron a unirse a las tropas españolas. En una época en que la religión jugaba un papel central en la vida de las personas, algunos vieron el servicio militar como una forma de servir a Dios y a la fe. Los conflictos a menudo se consideraban luchas entre el bien y el mal, lo que daba una dimensión religiosa a los enfrentamientos militares. Para algunos, unirse al ejército también ofreció cierta estabilidad financiera. Los soldados recibían un salario y provisiones, lo que podría ser una fuente de ingresos más confiable que otros trabajos en ese momento. La batalla de Lepanto tuvo lugar en el contexto de los conflictos entre las potencias cristianas europeas y el Imperio Otomano, que estaba en el apogeo de su poder. Aquí está el contexto de el que se desarrolló esta batalla. A fines del siglo XVI, el Imperio Otomano controlaba gran parte de Europa del Este, Medio Oriente y África del Norte. El imperio se había expandido hacia el Mediterráneo y amenazaba los intereses de las potencias cristianas. El Imperio Otomano controlaba rutas comerciales marítimas vitales que unían Europa con Asia. Esto lo dio a los otomanos un fuerte control económico y les permitió cobrar impuestos sobre los bienes que pasaban por el Mediterráneo. Los otomanos habían invadido varios territorios cristianos en el Mediterráneo, incluidas las islas de Grecia y el Mediterráneo oriental. Las poblaciones cristianas vivían bajo la amenaza otomana. Las potencias cristianas de Europa, en particular España, la República de Venecia y los estados pontíficos, formaron una alianza conocida como la Liga Santa para resistir la expansión otomana. Batalla estratégica. La batalla de Lepanto fue concebida como una respuesta a los otomanos amenaza en el Mediterráneo.
El objetivo de la Liga Santa era acabar con el dominio otomano. La batalla fue vista como una lucha entre el mundo cristiano y musulmán con profundas connotaciones religiosas. Las potencias europeas a menudo motivaron a sus acciones contra el Imperio Otomano utilizando argumentos religiosos. Miguel de Cervantes resultó herido en la batalla de Lepanto, donde luchó como soldado de infantería a bordo de la galera marquesa. Aquí es como resultó herido en la batalla histórica. Durante la batalla, Cervantes fue alcanzado por fuego de arcabuz, que eran las armas de fuego de la época. Resultó herido en el pecho y la mano izquierda. La lesión en el pecho fue relativamente menor, pero la lesión en la mano izquierda fue mucho más grave. El disparo alcanzó los nervios y tendones de su mano, provocando una parálisis parcial. Debido a su lesión en la mano, Cervantes perdió el uso de su mano izquierda por el resto de su vida. Esto tuvo un profundo impacto en su vida diaria y en su capacidad para escribir y completar ciertas tareas. Sin embargo, a pesar de su lesión, Cervantes siguió luchando hasta que terminó la batalla. Su valentía en el enfrentamiento le valió elogios y algunos reconocimientos. Miguel de Cervantes fue llegado a Argel como esclavo tras de ser capturado por piratas. Estas son las razones que llevaron a su captura y encarcelamiento en Argel. Tras la batalla de Lepanto en 1571, Cervantes zarpó hacia España a bordo de la galera marquesa. Sin embargo, la flota que pertenecía fue atacada por piratas argelinos frente a las costas italianas. Fue capturada y hecha prisionera por estos piratas. Una vez capturado, Cervantes fue llegado a Argel, que en ese momento era una base importante para corsarios y piratas. Los piratas a menudo usaban a los prisioneros como moneda de cambio para obtener rescates de sus familias. Los piratas exigieron un rescate por la liberación de Cervantes. Sin embargo, su familia luchó por reunir la suma solicitada, lo que prolongó su cautiverio. Mientras estaba bajo custodia, Cervantes hizo varios intentos de fuga, pero fracasaron. El cautiverio en Argel fue difícil y penoso. Los esclavos capturados a menudo estaban sujetos a condiciones de vida rudimentarias y trabajos forzados. Cervantes pasó alrededor de 5 años en cautiverio antes de ser finalmente liberado a cambio de un rescate. Miguel de Cervantes ocupó varios trabajos a lo largo de su vida, en parte debido a sus dificultades económicas. Estos son algunos de los trabajos que ha desempeñado. Tras regresar a España del cautiverio en Argel, Cervantes trabajó como recaudador de impuestos. Era un trabajo que le permitía, ganar un salario, aunque no fue una tarea fácil dada la resistencia y protestas de los contribuyentes. En un momento, Cervantes trabajó como empleado de suministro de trigo para la flota española. Ese trabajo puede haberle permitido usar sus habilidades administrativas y familiarizarse con el funcionamiento de la flota.
Cervantes también continuó su carrera como escritor y escribió varias obras literarias, entre ellas poemas, obras de teatro y cuentos. Sin embargo, su éxito literario no fue inmediato y a menudo luchó por ganarse la vida con sus escritos. Debido a sus habilidades y educación, Cervantes también ocupó cargos administrativos en varias instituciones y organizaciones. Sin embargo, a menudo tuvo problemas para encontrar trabajos estables y bien remunerados. Además de los trabajos mencionados anteriormente, Cervantes podría haber realizado varios trabajos ocasionales para mantenerse. Los detalles exactos de todos los trabajos que ocupó no siempre están documentados. Miguel de Cervantes estuvo casado, pero los detalles de su vida personal están menos documentados que su obra literaria. Esto es lo que generalmente se sabe de su vida marital. Cervantes se casó con Catalina de Salazar y Palacios en 1584 en Esquivias, un pueblo cercano a Madrid. El matrimonio parece haber sido arreglado por las familias y no por elección mutua. La pareja no tuvo hijos juntos, al menos ninguno sobrevivió hasta la edad adulta. La relación entre Cervantes y Catalina a menudo se describe como difícil y es posible que no se compartieran una vida matrimonial feliz. Sin embargo, no hay mucha información específica sobre la dinámica de su matrimonio. Cervantes fue separado a menudo de su esposa debido a sus viajes y compromisos militares. Por lo tanto, es posible que su relación no fue muy estrecha, al menos geográficamente. La primera obra importante de Miguel de Cervantes fue un poema titulado La Galatea, publicado en 1585. Miguel de Cervantes escribió Don Quijote por varias razones y esta obra a menudo se considera una respuesta de las tendencias literarias y culturales de su época. Estas son algunas de las motivaciones que llevaron a Cervantes a escribir esta obra maestra. Durante la época de Cervantes, las novelas de caballerías eran muy populares, pero a menudo se consideraban obras que idealizaban un mundo poco realista de heroicos caballeros y aventuras fantásticas. Cervantes escribió Don Quijote en parte para criticar y parodiar estas novelas, mostrando las consecuencias de la locura de su protagonista Don Quijote que se cree caballero. Don Quijote es también una sátira de la sociedad y cultura de la época. Cervantes usó el personaje de Don Quijote para burlarse de los valores sociales obsoletos, las normas de conductas y los ideales. La novela ofrece una sutil crítica a las carencias de la sociedad española del siglo XVII. Cervantes fue uno de los primeros autores en explorar el límite entre la realidad y la ficción en la literatura. El personaje de Don Quijote está obsesionado con las novelas caballerías hasta el punto de perder el contacto con la realidad. Cervantes juega así con las ideas de verdad y ficción, cuestionando la forma en que los relatos influyen en la percepción del mundo. Don Quijote también explora temas más profundos como la identidad, la locura y la imaginación. El personaje de Don Quijote encarna la dualidad entre la percepción individual y la realidad objetiva, y su
y Cervantes invita a los lectores a reflexionar sobre cómo los individuos constituyen su propia realidad. La escritura de Don Quijote abarcó un periodo relativamente largo de la vida de Miguel de Cervantes. Aquí hay una descripción general de la línea de tiempo de la creación de este trabajo icónico. La primera parte de Don Quijote se publicó en 1605. Sin embargo, Cervantes probablemente había comenzado a trabajar en la novela muchos años antes. Por lo tanto, el proceso de escritura y composición se prolongó durante varios años antes de la publicación. Después de la publicación de la primera parte, hubo una pausa de unos 10 años antes de la publicación de la segunda parte. La segunda parte de Don Quijote se publicó en 1615. Esta parte se escribió después de la publicación de la primera parte y estuvo muy influenciada por el éxito de la recepción de la primera parte. Cervantes siguió explorando temas y personajes en esta segunda parte. Don Quijote es una novela muy voluminosa, compuesta de dos partes. Las ediciones pueden variar en diseño y formato, pero generalmente la novela es bastante larga. Don Quijote es una novela que cuenta la historia de un hombre llamado Alonso Quijano, que se obsesiona con las novelas caballerías y pierde la cabeza a crearse un caballero andante llamado Don Quijote. La novela explora las aventuras y desaventuras de Don Quijote y su fiel escudero Sancho Panza por la compañía española. La narrativa es una combinación de realidad y ficción y presenta una serie de episodios cómicos y satíricos en los que Don Quijote intenta restaurar la justicia y la caballería en un mundo que percibe lleno de malhechores y injusticia. Sin embargo, sus delirantes ideales llevan a menudo a situaciones cómicas y absurdas. Más allá de increíbles aventuras, Don Quijote explora temas profundos como la realidad y la ficción, la identidad y la locura, los ideales de desengaño. La novela también es una sutil crítica en a la sociedad española de la época, así como a las novelas caballerescas populares que idealizan un mundo imaginario. Don Quijote aborda varios temas profundos y complejos que hacen de esta novela una obra maestra literaria rica en significado y reflexión. Esos son algunos de los temas principales tratados en la novela. El tema de la realidad y la ficción está en el corazón de Don Quijote. El protagonista, Don Quijote, pierde la cabeza pensando que es un caballero andante y ve el mundo a través del prisma de las novelas de caballerías que ha leído. La novela explora cómo las historias y la imaginación pueden influir en la percepción de la realidad. El personaje de Don Quijote desafía las nociones de identidad e ilusión. Su alter ego, Alonso Quijano, se transforma en un personaje completamente diferente al adoptar la identidad de Don Quijote. La novela examina cómo los individuos crean identidades para sí mismos y cómo estas identidades pueden entrar en conflicto con la realidad. Don Quijote es un idealista que busca restaurar la caballería y la justicia en el mundo que ve como corrupto. Sin embargo, sus ideales a menudo chocan con la dura realidad que lleva a la desilusión. La novela explora la tensión entre los sueños idealistas
y los límites de la realidad. Don Quijote es una sutil sátira de la sociedad española del siglo XVII. Cervantes se burla de las normas sociales, valores y actitudes de la época a través de las aventuras de Don Quijote y las reacciones de los personajes que encuentra.